Bien, entonces no son cosas que nos pasen porque Ecuador es un país, un desastre, como a veces con cierto tinte de, pues, de desánimo, ¿sí? De tedio, solemos decir que aquí todo nos sale mal, más o menos. Las crisis, ¿sí? Que son crisis económicas, financieras, ¿sí? Ahí hay que entender también lo económico como toda la acción humana que está dirigida a solventar nuestras necesidades en el, y para eso pues, maneja nuestros recursos naturales, sociales, humanos, etcétera. Hay crisis de trabajo, de consumo, de demanda, etcétera. Pero además también las crisis financieras, que son el producto de apuestas, de cobro de intereses, de movimiento de dinero de manera virtual, telemática, y que luego pues eso puede implicar unas malas apuestas y ese dinero desaparece, como cuando el banco invierte en algún negocio en el extranjero y el negocio se cae. Ahí hay una crisis, claro, un problema de un negocio, pero que el problema fue que la plata que el banco invierte a veces en esa aventura comercial es dinero de quién? Dinero nuestro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si entonces ese dinero desaparece porque fue mal invertido? Una crisis financiera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido un asunto de demanda, de un asunto de un negocio aquí en Ecuador o asuntos económicos directamente, sino que es asunto de que el dinero, el circulante desapareció porque fue mal invertido, porque se perdió por alguna mala acción financiera, financiando algo que no resultó. Y entonces eso nos pasó a nosotros, ¿no? En el 98 la crisis implicó que los bancos no tuvieran dinero. ¿Y qué fue lo que hizo el Estado? Asumir y rescatar bancos. ¿Sí? Es decir, el Estado asume la deuda privada. Entonces ahí sí hay intervención del Estado. Cuando hay que rescatar un banco privado, por ejemplo, cuando hay una crisis financiera producida por unas entidades privadas, que son los bancos, las instituciones financieras de los países, ahí sí se exige intervención del Estado y ahí sí se exige que el Estado entre, planifique, ¿verdad? Ahí sí se exige. Lo mismo pasa en otros países, no solo en Ecuador. Pasa en España en el 2008 con la burbuja inmobiliaria, una crisis mundial que, como les digo, a nosotros no nos golpeó tanto, pero en España sí golpeó muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos, ¿sí? Habían estado dando préstamos, 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 ¿sí? Y luego, pues, la gente se quedó sin trabajo y no podía pagar los préstamos, ¿no? Y los bancos se quedaron llenos de casas y la gente en la calle porque les quitaron sus casas por falta de pago. Pues bien, ¿qué es lo que ha ido pasando en las crisis españolas también, por ejemplo? Cada vez que hay un problema financiero de un banco, el Estado interviene para salvar bancos, para prestar dinero que luego no cobra, para prestar miles de millones de dólares para que la institución financiera se reanime y luego, pues bueno, también de alguna manera más indirecta se reanime también a sus depositantes, que sería la ciudadanía en general. Entonces también es un efecto ahí intermedio. Bueno, un efecto mediato, ¿no? Mediante la ayuda de los bancos se espera ayudar a la economía nacional. Pero en tal caso nosotros nos damos cuenta que el Estado siempre ha intervenido, mayor o menor asunto. Muchas veces interviene, como les digo, en una planificación más de infraestructura, con cosas puntuales como, bueno, necesitamos las antenas y ninguna empresa privada va a querer gastar plata sin ganar, ¿no? Ahí entra el Estado. Bueno, las carreteras, nadie quiere construir, bueno, el Estado que acolite, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensó que esa era la única intervención del Estado y que, por ejemplo, cuando hay problemas entre patronos, ¿sí? Y ustedes lo verán muchísimo en el enfoque laboral, cuando hay problemas entre el patrono, entre el dueño de la empresa y el empleado, y el patrono, que pues cuenta con mayor poder, ¿no? Sobre todo porque hay una desigualdad en las condiciones del contrato, pese a que son contratos entre supuestos iguales. ¿Por qué? Porque el dueño puede prescindir de su empleado, ¿verdad? Porque tiene más postulantes en la calle. Pero el empleado, pues, más difícilmente puede prescindir de su patrono, porque no tiene tantos patronos que le quieran contratar. A menos que sea un capo y que todo el mundo le quiera contratar, puede poner sus condiciones. Si no, es difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí cuando nos encontramos entonces con un problema en derechos laborales? ¿Debe intervenir el Estado o no? Ustedes, como trabajadores sociales, me dirían, claro que sí. El trabajador social, primero, que está dentro de la empresa, debe intervenir. Y que el trabajador social, además, como ustedes saben, es un puesto de obligación, ¿sí? De obligatorio contrato,
para las empresas privadas por parte de normativa que el Estado ha puesto. Es decir, que el Estado cuenta con los trabajadores sociales para mejorar las condiciones y la igualdad entre patrono y empleado y garantizar derechos laborales, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que no había que intervenir en esos asuntos, que dejemos que las personas se autorregulen. Otra vez el paradigma de la autorregulación. Y así un montón de cosas más, como la salud, la educación, la propuesta de privatización de servicios que antes eran públicos o de servicios que se consideraron como servicios sociales, eh, responden un poco a esta ausencia de intervención y hasta a este mito de la autorregulación de los asuntos. Por lo tanto, eso ha ido siendo muy debatido, ¿sí? Y ha ido siendo muy criticado. Como les dije, principalmente por dos asuntos. Primero, la Segunda Guerra Mundial. Si considerar que desde la Segunda Guerra Mundial se definen unos derechos humanos, ustedes ya deben estar un poquito cansados de escuchar siempre la cantaleta de la Segunda Guerra Mundial de la ONU de 1948 y los derechos humanos, ¿no? Los derechos, bueno, Revolución Francesa, todo esto, pero sobre todo 1948, ONU, nace la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos una lista de derechos y a quién se le hace responsable de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la DUHB, DUDH. ¿De a quién se le hace responsable? Al Estado, al Estado. Y se le pide al Estado, ¿sí?, hacer los esfuerzos necesarios dentro de su territorio para garantizar los derechos humanos, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Primer antecedente importante que hay que considerar. Aparte de otros antecedentes más internos, por ejemplo, analizaremos en esta clase cómo ha ido evolucionando la postura ecuatoriana con respecto a la planificación del desarrollo, porque no siempre hemos tenido plan de desarrollo. Suena bonito, ¿verdad? El plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una innovación, más o menos una innovación ecuatoriana, digo, en el caso ecuatoriano, porque no siempre hemos tenido plan de desarrollo. Hemos tenido unas direcciones medias abiertas por ahí, pero tener un plan de desarrollo, yo no digo que sea la mejor postura que podemos tener, pero la mejor que hemos tenido. Tener al menos un plan de cada 4 años que nos permita concentrarnos, ¿no? Bueno, esa es la Segunda Guerra Mundial, el primer antecedente. Y el segundo antecedente, muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, es la Guerra Fría. La Guerra Fría se llama Guerra Fría porque no fue guerra caliente. Es decir, no hubo enfrentamientos bélicos con armamento, asesinatos. Bueno, aunque hubo algunos cuantos, porque ustedes habrán visto las películas por ahí, El tiempo de los espías. ¿No? Eso son versiones no oficiales de la Guerra Fría, en donde los dos contrincantes, Estados Unidos, ¿sí?, por el lado de, digamos, el segmento capitalista del planeta, y Rusia por el segmento comunista interventor del planeta. Y entonces, los únicos asesinatos que habían ahí eran de espías que se mandaban unos a otros, de Rusia a Estados Unidos o Estados Unidos a Rusia, para tratar de sabotear al otro, porque era una carrera por ver cuál era el sistema que valía la pena. Porque de alguna manera se estaban disputando el liderazgo mundial. Y uno decía, no, el mundo tiene que ser capitalista, ¿sí?, libertad económica. Y el otro decía, no, el mundo tiene que ser comunista, planificación económica y concentración de las decisiones de la economía en el Estado, a favor de los trabajadores. Entonces, teníamos dos posturas muy diferentes disputándose en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los motivos por los cuales la Rusia comunista tuvo también su apogeo, porque claro, una cosa es todo lo que hemos identificado como malas prácticas, debilitación de los derechos y las libertades fundamentales dentro de ciertos regímenes comunistas, que nos han quedado muy claros incluso por las películas. Pero muchísimo de las cosas que tuvo, por ejemplo, la parte comunista europea, del muro de Berlín para la derecha, para el oriente, fueron resultado de la planificación y la intervención del Estado. Es decir, antes del muro de Berlín, antes de que veamos la división del mundo entre capitalistas y comunistas, nosotros teníamos un mundo principalmente capitalista y un mundo en el cual además las personas no tenían garantizadas por parte del Estado sus derechos y sus provisiones mínimas. Era y esto lo verán en libros más de economía política, un laissez-faire,
¿sí? En francés significa dejar hacer. Laissez-faire, que es esta no intervención, esta autorregulación. Es el laissez-faire liberalista es dejar hacer. Tú no hagas nada, Estado, deja que nosotros nos encarguemos desde lo privado. Y bien, ese laissez-faire generó muchas condiciones de extrema pobreza y de crisis económicas en muchos de los trabajadores europeos, los cuales luego en una organización propia levantan la propuesta comunista y la mantienen en pie durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Sobre todo en Europa, porque ahí es donde más vamos a ver esta división entre capitalismo y comunismo. Es que la crítica más fuerte al capitalismo es que los índices de pobreza y de desamparo de muchos trabajadores son muy altos. ¿Sí? Está grabando la clase ya, madre. Y por lo tanto, tenemos nosotros personas que están exigiendo al Estado que se haga cargo, que les defienda, que intervenga, que garantice el alimento, un sueldo justo, las vacaciones. Sabrán ustedes que antes se trabajaba 12 horas al día, ¿sí? Y las vacaciones en Ecuador también tampoco había tantas vacaciones. Actualmente hay 2 semanas en el privado y un mes en el público. Y después de como el quinto año creo que de trabajo puedes tener un día adicional en el privado. Pero esas cosas no existían. Sí, derechos laborales eran muy pocos también. Y además la jornada laboral era muy intensa. Todavía en Brasil hay trabajos de 47 horas semanales. Por lo tanto, el comunismo triunfa muchísimo en Europa por la indignación de las personas explotadas en sus trabajos. Y entonces esa explotación es la que genera el comunismo, sobre todo, y le da muchísima fuerza. Y la ventaja del comunismo, que le da relevancia en su momento, es la intervención estatal. Es la planificación de la economía y la planificación del desarrollo. Luego, cuando se cae el muro de Berlín, y con eso se caen los regímenes comunistas fuertes, ¿sí? Los regímenes comunistas más como totalitarios, porque llegó a ser también totalitario el régimen comunista en Europa, vigilante, opresor, revisaba a las personas, si alguien hablaba mal del comunismo, preso, era una persecución también por mantener el régimen comunista. También se volvió preocupante. Incluso, alguna vez escucharán por ahí, ya les cuento yo un poquito, en las partes más cercanas a Rusia, como en Polonia, todavía ahí un poquito se quedan algunas frases que se usaban en el tiempo comunista, porque Polonia pertenecía a la parte comunista, ¿sí? De Alemania para la derecha, comunismo, del muro de Berlín, en los tiempos del muro de Berlín. Y hay una frase que ellos dicen, que el que no bebe delata. Entonces, ¿a qué se refieren con eso? Ahora se usa para presionar a los amigos para que todos beban. Se ve una reunión, tienen la obligación de beber y te dicen, el que no bebe delata. Pero ¿de dónde viene el que no bebe delata? Viene porque ellos cuando se emborrachaban, pues se relajaban. Ustedes ya sabrán que el alcohol es un desinhibidor, es decir, quita las inhibiciones y los controles que nosotros mismos nos ponemos para controlarnos y para comportarnos bien y no decir cosas indebidas. Pues bien, con alcohol uno pues, pierde la capacidad de control y se relaja demasiado. Entonces podía ver que mientras uno esté ahí ebrio, pues uno hablaba mal del comunismo o uno hablaba mal del líder del territorio. Y entonces venía otro y te delataba. Pero si el otro está borracho y te delata, no tiene sentido, porque nadie le va a creer a un borracho delator. Pero sí a un sobrio delator. Y por lo tanto, cuando la gente bebía era, todos bebemos, así el que delata nadie le va a creer. A todos metemos la pata. Pero si había un sobrio no se podía beber. Entonces, el que no bebe delata. Ahí lo pueden usar ustedes a veces. Bien. Y entonces, el éxito que tiene precisamente es la intervención estatal. Cuando cae el muro de Berlín, por sus prácticas totalitarias, lo que ocurre en Europa es un gran consenso. Es decir, no queremos ser capitalistas en el laissez-faire, en esa ausencia de intervención, en ese dejar hacer, en ese vean ustedes cómo se matan y cómo sobreviven. No queremos volver a eso porque ya sabemos lo que implica la explotación laboral, bajos sueldos, que muy pocas personas se queden con toda la riqueza. Y al mismo tiempo tampoco queremos llegar al nivel de exigir justicia por la fuerza que tenía el comunismo, que era totalizador, totalitario. Por lo tanto,
hay como un acuerdo europeo entre los bandos de la derecha y los bandos de la izquierda que fundan lo que ahora conocemos como el estado de bienestar. Estado de bienestar no es cualquier cosa. ¿Sí? El estado de bienestar es un nuevo paradigma político que media entre el paradigma del laissez-faire y el paradigma del control totalitario comunista. Por lo tanto, dice, este es ahí en palabras cortas el acuerdo europeo del estado de bienestar, que es actualmente el paradigma más fuerte de las repúblicas occidentales. Estados Unidos ahí no tanto, a veces tiene como sus cosas, pero sí hemos tenido algunos avances hacia el estado de bienestar. Cuando, por ejemplo, Obama era presidente, ustedes habrán escuchado el Obamacare. ¿Sí? Les voy a escribir aquí para que vean el nombre, Obamacare. Lo podrán ver en internet, facilito. El Obamacare es una de las principales iniciativas de salud gratuita en Estados Unidos, porque sabrán que no es gratuita la salud, ok, más que en ciertos casos. Pero el Obamacare era una ampliación de la salud gratuita en Estados Unidos para garantizar, sin importar de tu dinero, la atención en salud. Una iniciativa, pues, de izquierda, si nos ponemos estrictos con esta división entre derecha e izquierda, ¿ok? Y bueno, entonces en Europa dicen, bueno, vamos a volver al capitalismo, le voy a dejar, vamos a permitir que las empresas tengan más libertad, que haya personas que acumulen dinero. Si quieres ser millonario montando una empresa, lo podrá hacer. El Estado no te va a confiscar, no te va a expropiar, más que en ciertos casos que incluso la ley los permite. Cuando son casos de interés público, en cualquier país occidental se permite la expropiación, siempre y cuando eso permita pues un interés mayor y que esté avaluado y que esté todo recompensado. No piensen que la expropiación es algo que no existe. Existe todavía y es muy común porque además consideramos al bien común como principal. Pero ya no iba a haber las expropiaciones que iba a haber antes, alguien antes, ¿no? Al estilo Chávez de expropiese, sino que lo que íbamos a tener era más libertad de empresa, mayor libertad individual. Ya nadie iba a poder ir preso, por ejemplo, por hablar mal de un régimen. Es decir, volvemos a las libertades fundamentales también de los derechos humanos. Ojo con eso. Volvemos a esas libertades fundamentales, pero al mismo tiempo nos comprometemos a que el Estado garantice servicios sociales públicos gratuitos por medio de cobrar impuestos a las grandes fortunas, a las empresas, a la renta y a las rentas individuales y las rentas empresariales privadas. El Estado va a intervenir más. El Estado va a garantizar derechos sociales y por lo tanto el Estado tiene que garantizar educación, salud, vivienda, principalmente. Y de manera indirecta, seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos un Estado que solo hace carreteritas. Tenemos un Estado que ahora garantiza la igualdad no solo de oportunidades, sino que comprende que esas oportunidades solo se pueden alcanzar en una igualdad cuando hay una igualdad material, una igualdad de condiciones también. Así que no es lo mismo la oportunidad de llegar a un trabajo cuando se ha sido pobre y no se ha tenido el dinero ni para estudiar. Aunque yo pueda postular, no voy a poder competir en igualdad porque no estudié, versus el otro hijo del rico que sí pudo estudiar, ¿verdad? ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido en un hogar pobre? Pues bien, ese pensamiento de ni demasiado capitalista, ¿sí? Porque si no, ya sabes, podemos hacerte la revolución, ¿sí? Como entrando en el contexto de la revolución comunista, rusa sobre todo, ni demasiado comunista que nos lleguemos a oprimir y a controlar las libertades. Y ese punto medio es el estado de bienestar interventor. El Estado entonces empieza a intervenir en la economía y empieza a usar su herramienta más importante para la intervención, la planificación. ¿La planificación de qué? Del desarrollo humano. Y entonces la planificación del desarrollo humano es un acuerdo que el Estado va levantando con sectores privados, públicos, ONGs, organización social, investigación, levantar los datos, las reflexiones sobre los problemas que tiene nuestra sociedad. Y va a partir de ese levantamiento, va a planificar esto hay que hacer. Para acá deben ir nuestros impuestos. Necesitamos incluso que los privados, por ejemplo, puedan concentrarse en ayudar en este servicio. Dependiendo de dónde estemos hablando, la planificación que levantan los estados son obligatorias o simplemente propuestas opcionales para los privados. En el caso ecuatoriano, y lo veremos con nuestro plan del buen vivir, la planificación, es decir, respetar la planificación, que sería el plan del buen vivir, es opcional, ¿sí? Es solo exhortativo.
para los privados, no es obligatoria. Es obligatoria para lo público. Pero entonces el Estado va a entender que se planifica su intervención y que eso le va a permitir además tener la legitimidad de intervenir para solucionar los problemas. La política pública, las políticas sociales, todo lo que tenga que ver con políticas de acción afirmativa, tanto las que tienen que ver con la acción afirmativa positiva, que tiene que ver con dar un beneficio, como las acciones de las políticas de acción afirmativa negativa. ¿Qué quiere decir? Aquellas que no son precisamente las que el Estado da algo, sino en las que el Estado no quita algo, no hace. Como por ejemplo, quitarle a usted un impuesto. ¿Ya? Yo tengo que pagar normalmente tanto, bueno, el Estado a mí me cobra menos porque tengo discapacidad, o porque soy madre soltera, o porque soy de algún grupo históricamente excluido. ¿Ok? Ah, ya. Entonces ahí el Estado deja de hacer algo para favorecerle a usted. Todas estas políticas sociales, públicas, etcétera, son entonces enmarcadas en la planificación del Estado. Por eso, cuando usted quiera hacer algo desde el Estado, usted tiene que primero revisar el plan del buen vivir y decir, esto que propongo está alineado con esta línea política, con esta política, con este objetivo del buen vivir. Y así se hace todo. Actualmente estamos diseñando maestrías, por ejemplo. Yo estoy diseñando una carrera, así que después ya lo verán en la carrera. Pero yo para decirle al Estado que invierte en eso, que haga una intervención, ¿en qué me estoy basando? En su planificación de desarrollo, en el Plan Nacional del Buen Vivir. Y así el Estado se legitima y tiene la fuerza para intervenir. Por lo tanto, después de ver planificación de desarrollo, veremos una parte importantísima que yo les voy a recomendar muchísimo que hagan el esfuerzo porque hay mucho trabajo en esa área, que son políticas públicas. Yo justamente soy especialista en políticas públicas, así que les voy a explicar el ciclo de política pública, cómo se construye una política pública y cómo se construye desde la acción participante. Y con eso cerraremos el semestre. Veremos planificación, todo lo que tiene que ver con planificación, veremos la historia ecuatoriana de planificación y al final veremos política pública. Cómo hacer una política pública, cómo proponerla, cuáles son los ciclos de la política, cómo hacer la evaluación, investigación para la política pública, etcétera. Bien, hasta aquí alguna preguntita o algún comentario que quieran hacer, por favor, soy todo oídos. No, profe. No, Clarísimo profe. todo, clarísimo todo. Hola, hola, ¿están por ahí? No. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, entonces, les voy a pedir, ¿sí? Ya está subido en la plataforma, les voy a pedir que revisen el sílabo y para la próxima clase me tengan listo cualquier recomendación. ¿A qué me refiero con cualquier recomendación? Si ustedes tienen cualquier propuesta, ¿sí? Cualquier propuesta sobre, profe, creo que deberíamos ver también este tema, profe, este tema nos falta ver, profe, nos gustaría analizar este otro tema o este tema ya lo hemos visto, también es posible. Entonces, por favor, me lo anotan y me lo dicen en la próxima clase para yo poder hacer cualquier modificación que ustedes necesiten del sílabo. Cualquier asunto que a ustedes les gustaría profundizar es bienvenido y yo modifico sílabo y preparo mejor clase. Les mandé en el chat un link al cual les pido que se inscriban. Es un link para mi informe de socialización de lo que vamos a ver este semestre, en el que ustedes pueden ya registrarse, pueden entrar de una vez, y así yo sé quiénes estuvieron en esta clase, no porque sea obligatorio, ya saben ustedes que no es obligatoria la asistencia en clase, pero va a ser necesario que lo hagan por mi informe. Sí, todas las clases serán subidas a YouTube. No se preocupen por eso, como siempre. Yo les iré subiendo, además, en el aula virtual, semana por semana, les iré subiendo el texto que deberían leer, el video en el cual yo estoy explicando el tema, ¿sí? Y algunas preguntas o alguna otra indicación sobre alguna tarea o lo que sea, les iré subiendo. Y así ustedes pueden ir leyendo por su cuenta y podrán ir viendo los videos y estarán listos. Entonces, no, como saben, no es obligatoria la asistencia. Les voy a revisar rapidito. A ver qué me escribieron.
Pues lo vamos a verlo. Exacto, Doménica. Solo los jueves. El lunes yo lo dejaré como para cuando tengan que hacer trabajo en el grupo de ustedes o para, sobre todo para que lean, para que se preparen, porque ya les comentaré también, este semestre, igual que el anterior, tendremos una prueba escrita, un trabajo grupal y un ensayo personal. ¿Sí? Pero además voy a introducir algo más, que son pruebas orales. ¿Qué quiere decir que son pruebas orales? Que los temas que ustedes van viendo, ¿sí? Van a tener que irme dando respondiendo unas preguntas aquí en la clase. Para eso yo les voy a dividir en grupos y les iré avisando. Por ejemplo, les diré, tales personas se preparan porque la próxima clase les voy a hacer 3, 4 preguntas a cada uno. Y entonces ustedes se preparan y aquí iremos conversando y les voy haciendo preguntas al azar sobre los temas que hayamos visto y ustedes tienen que poder responder. ¿Sí? Y pues ese día les pediré que se conecten y enciendan su cámara, porque necesitan tener esa calificación para poder aprobar, ¿ok? Pero eso es un cambio pequeño nada más. El resto será igual que el semestre anterior, igualito, los trabajos se parecerán mucho, no los contenidos, las disposiciones, los parámetros. Bien, y antes de despedirme, quiero mostrarles un poquito el contenido del sílabo. Bien, primera unidad, planificación de desarrollo, chicos. Socialización, que la estamos haciendo ahora, conceptos y tipos de planificación, concepto e importancia de la planificación del desarrollo humano y social, que la hemos visto ya un poco hoy. La planificación del desarrollo en Ecuador, aquí tenemos 4 horas porque voy a invitar a unos amigos míos, ¿sí? Un amigo mío que es bastante bueno en planificación, que ha trabajado en Semplades, y él nos va a contar cómo se planificaba antes y cómo planificamos ahora. Segunda unidad, intervención desde la planificación del desarrollo. La planificación como guía de acción pública e intervención. Intervenciones sociales en el marco de la planificación. Objetivos de una intervención planificada. Planificación social participativa. Aquí les vamos a explicar cómo se levantó el plan del buen vivir, qué se hizo, cómo se hace, cómo podrían ustedes mañana trabajar ahí. Casos de intervención planificada. Y la última unidad, instrumentos de planificación. Fases de la planificación, Plan Nacional del Buen Vivir, políticas públicas y sociales, ¿qué son? Y la parte importante que también creo que les va a gustar, diseño, formulación y evaluación de la política social. ¿Sí? Esta es una clase que yo doy en maestría, ¿ok? No la voy a dar al nivel que la doy en maestría, porque es menos horas y obviamente no les voy a poder dar todos los contenidos. Yo tengo más o menos preparado ahí unas 32 horas de clase. Aquí les voy a dar solo 7. Entonces lo voy a reducir solo para lo básico, para que entiendan cómo se hace el diseño, la formulación y la evaluación de política social. Y con eso tenemos la última pruebita y se acabó, chicos. Con eso se dan cuenta que no tenemos componente práctico. Ojo con eso. Quiere decir que con 2 componentes se quedan. O sea, las 2 tareas, una grupal y una individual, irán en trabajo autónomo. Y la prueba escrita y la prueba oral irán en actuación. Entonces, ojo con eso. Aquí tienen un poquito lo que tiene que ver con la bibliografía que voy a usar. Igual no se preocupen porque les estaré subiendo la bibliografía al aula virtual, mi perfil. Y eso es todo. ¿Alguna preguntita, chicos, chicas? ¿Algo que quieran decir? Hola, díganme si no tienen nada que preguntar, díganme No, no. profe, todo claro. Bueno, Usted ya sabe, todo claro. sí, así veo siempre. O no se entendió Profesor, nada o se entendió todo. profesor, pero lo de las pruebas orales, por decirlo, usted nos va a decir ya lo último de la clase para prepararnos para la clase siguiente, o ya al Ajá, principio. al final. Ah, Al final de una clase. Por ejemplo, digo, la próxima, ojo, yo lo iré subiendo también. Por ejemplo, diré, esta semana debe estar conectadas estas 5 o 8 personas, porque voy a hacerles preguntas a esas personas. Entonces, ese día, por ejemplo, nos quedaremos un poquito más de tiempo, porque igual la mayoría de clases van a estar subidas los videos. Así que no es que vamos a siempre estar aquí explicándolo todo. Aquí será para solucionar dudas y para tomar esos controlitos de lectura oral. Entonces yo digo, Francis, a ustedes toca la próxima semana, también toca a Doménica, Aide y a Madeline, ¿ok? Entonces todos pueden faltar, menos ustedes.
Todos los demás tienen que estar, obviamente, porque van a aprender también, como siempre, pero es opcional. Pero ustedes al menos ese día tienen que hacer el esfuerzo de estar aquí conectadas con la cámara encendida. Y yo ahí les voy a decir, Francis, cuénteme en qué consiste el objetivo número 3 del Plan Nacional del Buen Vivir. Ya usted me va a decir, profe, tal, 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 tal. Yo, chévere. Siguiente pregunta, Francis, contésteme tal cosa. Siguiente pregunta, Francis. ¿La planificación en Ecuador para el servicio, para el sector privado es obligatoria o indicativa? Y usted me va a decir, profe, es indicativa. Bien, muy bien, Francis. Siguiente pregunta. Y así le iré haciendo unas 3 preguntas máximo, 4. Si las resuelve bien, tiene 10. Si la resuelve una mal, pues 7, 8. Y ahí iré promediando, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Bueno, gracias, Francis, a usted también por la pregunta. Gracias al resto también. Si no tienen más preguntas, pues no me queda más que agradecer otra vez por haber venido a esta clase. Espero que le pongan muchísimo empeño. Espero que podamos aprender muchas cosas. Chicos, se acercan ya a la graduación. Les felicito muchísimo por haber llegado hasta aquí, por seguir con el empeño de siempre. Y les pido más esfuerzo porque recuerden que son los últimos semestres y en estos últimos semestres tal vez aprendan lo que van a ejecutar en su carrera. Así que pónganle mucho ánimo para que puedan ser personas que sean muy buscadas en el área de trabajo social. Que hay mucho trabajo, pero los mejores trabajos también son para los mejores y las mejores. Entonces, un abracito, cuídense mucho y ya hoy es viernes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Estamos jueves. Sí, yo sé, pero es el viernes chiquito porque mañana... Jueves. Bueno, profe, cuídense, chao. Bueno, pasen bien. Gracias, profe. Viernes, sábado y domingo. Cuídense. Ya, profe, bye. Bye.